Usted lo pidió y lo tiene y lo presentamos, por supuesto, a nuestro contador público nacional y licenciado en Economía, Néstor Alessandria. Va su presentación. Visión económica, dólar, inflación, precios, déficit fiscal, mercado interno y externo. Visión económica, con el licenciado en Economía y contador Néstor Alessandria. ¿Tenés problemas con tu celular? WeFix Apple te lo soluciona. WeFix Apple, servicio técnico de celulares. ¿Tenés problemas con tu celular? WeFix Apple te lo soluciona. WeFix Apple, servicio técnico de celulares. Todas las marcas. Reparación de placas, microsoldaduras, accesorios y más. Avenida Boedo 1571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contactanos por WhatsApp 11 3230 6091. ¿Anotaste? 11 3230 6091. O buscanos en Instagram, WeFix Apple. ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, obviamente de ansiosos, así como que en cada participante, cada panelista, cada integrante de Libre Opinión, la ansiedad por conocer el informe, el rico informe que nos proporciona cada uno de ellos. Y vos, por supuesto, estás incluido dentro de él. ¿Cómo ves la historia económica en la Argentina? Mira Carlos, una de las preocupaciones que existen tanto a nivel macro como a nivel micro es si el gobierno va a devaluar. Em, es que en realidad el tipo de cambio es una de las mayores preocupaciones que existen porque el tipo de cambio después incide en la formación de los precios, ya sea en cualquier tipo de precio, por más que el componente del costo del producto no incluya elementos importados. Ahora bien, el IPC de mes de octubre del 2,7%, que fue inferior al 3% y al 3,5% del mes anterior, refleja una baja sensible del indicador y sobre todo el componente alimenticio del 1,2% incluido de ese 2,7%. Por supuesto, siempre estamos comentando cifras a nivel macro, porque muchas veces lo que se refleja en las góndolas no se autopercibe como ese incremento, sino que es mayor. Pero debemos comentar, como siempre, que el índice de precios es justamente un promedio de valores donde hay una ponderación distinta para cada componente. Decíamos que el riesgo mayor era un tema de evaluación, pero el gobierno insiste en que, atento de que ya no existe más emisión monetaria, que existe un superávit fiscal, quiere hacer converger el tipo de cambio con justamente el índice de precios, con lo cual representaría de que no existiría más riesgo de devaluación. Es más, lo que se intenta es que ese 2% de crawling peg mensual se reduzca al 1% en la medida que se continúen estos indicadores positivos para la macroeconomía. Desde ya, como decimos siempre, la macroeconomía no está exenta de riesgos, porque si bien el riesgo país bajó 800 puntos básicos, aún ese valor que fuera emitido por el JP Morgan es insuficiente para atraer capitales. Y realmente la Argentina necesita capitales, sobre todo para amortizar las deudas que existen de acá al 2025. Por ejemplo, en enero del 2025 vencen 2.701 millones. Desde enero hasta julio del año que viene vencen 16.800 millones. Y en total del año 2025 vence 26.800 millones. ¿Cómo se puede compensar todo esto? Bueno, se puede compensar con un crédito que puede dar el Fondo Monetario, que todavía siguen en negociaciones,
para pagar su propia cuota. Por supuesto, esto está alentado por un blanqueo importante, que este blanqueo importante lo que aumenta son las reservas brutas. Este blanqueo que ingresó al Banco Central por 19.000 millones de dólares, pero que aún no logra compensar el importe de las reservas netas por 6.000 millones de dólares. Indudablemente que ante la situación de un dólar menor, están ingresando o están a la oportunidad del Banco Central para comprar dólares y eso incrementa las reservas. De todos modos, veo un escenario todavía débil en lo económico, a pesar de que el gobierno insiste que va a haber un crawling inferior, que se va a mantener el 20% del blend para exportaciones al contado con liqui. Es necesario todavía que existan condiciones y que exista una certeza de confianza para poder avanzar en el proyecto, porque, reitero, una cosa es la macroeconomía y otra cosa es el bolsillo de cada uno. Claro, obviamente opino lo mismo, como opino que no acompaña todavía el viento de cola inflacionario a la baja inflacionaria, porque también hay que analizar eso hasta que el marco productivo no comience a rodar, todavía quedan stock a valores caros, por eso que se nota que hay en algunos lugares un toque de precios todavía y por sobre todas las cosas influye el alza de los combustibles, el alza de las tarifas, pero también hay un hecho que se ha dado en el entorno económico, no precisamente en el núcleo, sino en el entorno que son los conflictos. El gobierno superó un conflicto bastante, un escollo bastante importante con el tema aerolíneas, ¿no? No sé cuál va a ser, porque ha reconocido Pablo Viró, por ejemplo, que había que hacer algunos retoques porque no eran claros los términos en que estaban los acuerdos anteriores, por eso se redujo el tema de los pasajes, de viajar en business y bajar a clase turista en algunos casos, arreglar el tema salario, el tema intercargo, todo esto también influye, porque estamos viendo que pensábamos que el gremialismo iba a tomar en forma contundente los reclamos, ganar la calle, etcétera, etcétera. Pero me parece que cuando percibieron la firmeza del gobierno en cuanto a plantarse en los términos que el gobierno proponía y lo llevaron a cabo, me parece que esto también aquietó las aguas y ayuda a la confianza, no solamente de la gente, sino de los inversores a futuro. ¿Qué te parece? Sí, sin duda, me parece que son imágenes que sirven para reforzar una imagen de contundencia. Por supuesto que el sindicalismo aceptó todo esto porque autopercibía que esos beneficios eran en exceso importantes, pero mientras tanto nadie le ponía el tapete, continuaban con ese tipo de imágenes. Vos fíjate que no solamente aerolíneas, también en la FIP teníamos 10 sueldos al retirarse, el 0,65% de la recaudación total se distribuía, es decir, esto daba imágenes de hasta una cierta Privilegio. fortaleza desde el punto de vista de la FIP para encauzar sanciones muchas veces sin contenido, porque el sistema de repetición es posterior al pago. Entonces, existía después una devaluación encubierta del valor del contribuyente. Todas esas cosas es necesario suprimirlas porque estamos en Estado de Derecho y además es necesario no lesionar a las partes. Claro. Evidentemente, evidentemente eso también ayuda. Y bueno, veremos ahora cómo se encamina. Camioneros también consiguió la parte que buscaba y no siguió tampoco en la lucha. No se lo ven a los sindicalistas de primera línea haciendo reclamos, la CGT calladita, y esto ayuda a que a Milei se le empiece a despejar el camino para lograr todos los objetivos propuestos dentro de la ley de la Constitución, ¿no?
Obviamente, obviamente. Y esperemos que, bueno, siga rindiendo los frutos. Ahora, como siempre digo, la macro bastante acomodada, pero falta la micro, sobre todo la gente de menor poder adquisitivo, que es la que más está sufriendo la situación. Exactamente, vos fíjate una cosa, Carlos, que desde enero hasta la fecha, hubo 168.000 personas despedidas. La industria trabaja al 37,8% de su capacidad, es decir, hay capacidad ociosa significativa. Textil es un 50%, que todo este tema de textiles también se va a agravar por la importación que va a existir. Claro, Eh, me parece que, por supuesto, es un panorama complejo, pero es necesario robustecer los sistemas de confianza para de esta manera eh, afianzar un modelo que esperemos que sea distributivo para todo el resto del país. bien. ¿Qué más te queda en el tintero, estimado? Proyecciones, las proyecciones que te decía antes de realmente algo todavía endeble, a mi entender, a pesar de que existen absolutamente condiciones positivas, hasta incluso alianzas estratégicas, por ejemplo, con Estados Unidos, a través de la visita del presidente a Donald Trump, el presidente electo, de constituir una región, un lugar de avanzada dentro de América. Todavía existen este tema de conocer cuál podría ser el destino. Y yo creo que pasa porque los argentinos tenemos memoria y la memoria esa nos juega en contra, porque no creemos que pueda haber algún sistema que nos pueda favorecer. Yo creo que es necesario despejar lo anterior, por supuesto con precauciones, participar mucho, leer mucho, pensar mucho para no ser colonizados por experiencias extrañas. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, que tengas un excelente fin de semana XL, y el martes ya empezamos a prepararnos para el sábado y que tengas vos y tu familia un excelente fin de semana. Igualmente, Carlos. Bueno, vamos a la pausa y enseguida venimos con todo el deporte aquí en Libre Opinión. Pausa, nos despedimos de Néstor, como ya lo hicimos, y continuamos aquí en Libre Opinión, como ya les dije.